Préndela. Oh. Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 8 minutos en punto, desde esta bella, húmeda, fría, pero cada vez más cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy en el tomo número 103 de Confieso que he leído, hoy lunes 9 de diciembre de 2019. Bienvenidos. Pues recordarán que el viernes les comenté algunos de los libros que estaba leyendo, los 4 libros que estoy leyendo en este momento. Y resulta que uno de ellos, El vicio de vivir, que yo les comentaba que está compuesto por un coordinador, o sea, prácticamente es un libro de varios autores, es un coordinador, Vicente Alfonso, y 12 ensayistas más, El vicio de vivir, ensayos sobre la literatura de José Revueltas. Pues prácticamente ya empecé a leer los primeros ensayos, la introducción del coordinador, de Vicente Alfonso, y el primer ensayo, y prácticamente pues cada uno de ellos es una unidad, pues. Entonces vamos a empezar, hoy vamos a empezar con este libro, El vicio de vivir. Vamos a iniciar con la introducción, ¿sí? Y vamos a ir combinando con otros textos para irnos adentrando en la literatura de José Revueltas desde la visión de los críticos literarios, ¿sí? Porque miren, en este asunto de la lectura y la escritura, pues tenemos a los escritores, a los que escriben, que eso es la sustancia, es lo sustantivo, es la materia prima. Esta gente que en soledad se sienta y escribe y escribe y escribe, son los escritores, ¿sí? Y luego enfrentito, pues estamos los lectores. ¿Se acuerdan de aquel evento que se hizo a finales de septiembre y principios de octubre? El encuentro de los que escriben con los que leen. Ahí está, ¿sí? Y la mayor parte, pues, de los que leemos, pues, lo leemos por el gusto de leer. Leemos la poesía con gusto, leemos la novela, el cuento, ¿sí? Y nos vamos emocionando, vamos sintiendo el conjunto de emociones que aquella lectura, sea una poesía, un poema, sea un cuento, sea una novela, una narración corta, etcétera, o incluso un ensayo que nos estimula el conocimiento, el saber, ¿sí? Somos los lectores, ¿sí? Pero hay una especie aparte, con todo respeto para mis amigos los críticos y las críticas literarias, que es una especie que se cocina aparte. Ellos son los que diseccionan, ¿sí?, los textos, los que diseccionan el trabajo del escritor, ¿sí? El crítico literario es un elemento fundamental de la literatura, porque hay muchos, la gran mayoría son críticos literarios muy honestos, o críticas literarias muy honestas, ¿sí?, que hacen un análisis tomando en cuenta a veces ni siquiera las características del autor, porque a veces las posiciones políticas, ideológicas de un escritor influyen en algunos lectores o influyen en algunos críticos, y eso hace que un poco se nuble, digamos, la objetividad con la que puede uno gozar aquella escritura, aquella lectura, o que se pueda analizar, ¿sí?
Pero hay otros en que, obviando las características ideológicas, políticas, de posiciones, etcétera, del escritor, hacen un análisis literario, una crítica literaria profunda, y eso nos orienta mucho a los lectores, ¿sí? Pues nos hacen ver las entrañas. Prácticamente ellos diseccionan, ellos y ellas, los críticos y las críticas literarias, diseccionan los textos, ¿sí? Porque es gente estudiosa, es gente que estuvo, en el caso aquí de la Universidad de Sonora, por ejemplo, en la literatura, en la licenciatura en letras hispánicas, y en todo el mundo hay carreras que por lo demás son aulas con un muy reducido número de alumnos, casi en todas partes es la misma, ¿sí? Pero es gente muy estudiosa, ¿sí? Se pone y disecciona los textos. Entonces, este libro está hecho por ese tipo de profesionista, por ese tipo de persona. Críticos literarios que han estudiado la semiótica, la semiología, han estudiado la gramática, la literatura, pues ni se diga, se han especializado a veces en un cierto tipo de escritura, ¿sí? O en un cierto tipo de escritura. A uno dice, no, es que yo me especialicé en novela, pero me especialicé en novela de la Revolución Mexicana, y ahí se brindan su mejor esfuerzo. Entonces, todos ellos nos aportan en otra perspectiva. Por eso es muy importante tener en cuenta vamos a decir, este trípode, ¿sí? Esta tríada. El escritor, que es fundamental. El lector, que evidentemente es fundamental, porque el escritor escribe pues, para que lo lean. Aunque hay un gusto, un placer, una plenitud, una trascendencia por el solo hecho de escribir, ¿sí? Por el solo hecho de escribir. Pero ya que lo lean, pues obviamente, de alguna manera, ese texto cumple uno de sus cometidos, que es escribir para que lo lean, ¿sí? Imagínese usted, gente que escribió un texto hace 2500 años y todavía nos recreamos con esa lectura. Donde quiera que nos vea esta energía que anda por ahí en el universo, se ha de sentir complacido, porque algo que ellos escribieron en un pergamino, en un papiro, en una tablilla, por ahí de barro, pues alguien lo está leyendo 2000 años después, 3000 años después, incluso. Bien, y la otra parte fundamental de este trípode, de esta tríada, es el crítico literario, ¿sí? Aquel que sabe de literatura. A lo mejor nunca ha escrito una novela, ni quiere escribirla. Sabe cómo escribirla, sin duda. Pero su placer, su quehacer, no está en crear una novela, sino está en tomar esta novela y diseccionarla y entregarnos a los lectores en pedacitos, analizar el texto. Entonces, el escritor pues, trabaja para nosotros, para los lectores. Y el crítico literario trabaja para nosotros también, para los lectores. Y obviamente también para los escritores, porque muchos escritores están muy pendientes de los que dicen los lectores, comunes y corrientes como el que les habla, ¿sí? Y de los que dicen los críticos, los que saben de literatura, los que han estudiado, los que han pasado 5, 8, 10 o más años estudiando teoría literaria, teoría semiótica, semiología, lingüística, etcétera, etcétera. Bueno, así está hecho el vicio de vivir, ¿sí? Y la verdad es que hay cosas muy interesantes que hoy vamos a empezar a compartir con ustedes. Bueno, vamos a tener esto, ¿sí? Vamos a tener la presencia de Diana Ávila. Todavía anda por allá en el oriente, ¿sí? En Myanmar. Está a punto de irse a Tailandia, pero se va a dar una chancita para unos 5 minutos más o menos. Le vamos a marcar y vamos a hablar con ella, a ver cómo le ha ido en aquella aventura de ecoturismo que ya lleva varias semanas que anda por allá, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le decía a Diana hace un par de lunes? Le digo, oye, ¿ves que Japón está más allá que Myanmar? No, me dijo, está antes. Bueno, la Tierra es redonda y Tokio está más allá y está más acá.
que Myanmar. Entonces, yo cuando visualicé su vuelo de la Ciudad de México, yo supuse que iba a volar hacia el norte, hacia el este, para allá por el rumbo de Europa, y luego iba a pasar Myanmar, iba a llegar a Japón, a Tokio, y de ahí se iba a regresar. Pues no voló así, voló de la Ciudad de México hacia el oeste. Voló hacia el oeste, ¿no? O sea, la Tierra es redonda, le da vuelta, y obviamente Japón está antes, Tokio está antes. O sea, por eso, todo es relativo, todo es relativo. Aquello está cerca, sí, y también está lejos, ¿sí? Aquello está antes, sí, y también está después, ¿no? Aquello está arriba, sí, también está abajo. Las dos cosas son verdaderas. Como dice la sabiduría popular, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Entonces, pues sí, ella voló de la Ciudad de México por el Océano Pacífico y llegó a Tokio primero y de ahí a Myanmar. Abajito, exactamente. Ahí, bueno, vamos a hablar con ella en unos minutos. Va a estar también con nosotros el maestro Bulmaro Pacheco, ¿sí? Va a venir a hablarnos aquí de un libro sobre crímenes políticos, de Lincoln y de muchos otros. Va a estar, pues, como siempre, muy interesante la presencia de Bulmaro Pacheco. Va a estar Lucía Alfaro, porque hoy me llegó en este grupo que tenemos, donde está Alejandra Olay y está Silvia Manríquez, está Ignacio Lagarda, está toda la gente que se dedica a la promoción de la cultura, este grupo, y pues hicieron llegar ahí unos carteles de cine, de una película que se va a proyectar, creo que el jueves. Entonces me puse en contacto, resulta que tiene que ver con el Instituto Mexicano del Cine, el IMCINE, ¿sí? Entonces contacté con esta gente, gente muy, muy profesional, y van a estar por aquí, va a estar Lucía Alfaro. Ella es la subdirectora. Ella nos va a platicar de qué es, y nos va a hablar para invitarlos a ustedes a ver una película por ahí atrás del museo. Bueno, ahí nos platicará si vamos a hablar de eso. Por supuesto, para la reflexión, ¿sí? La frase del día y la música, pues la música de nuestro admirado John Lennon, que el día de ayer, 8 de diciembre, se cumplieron 39 años que un fanático, dicen unos, un agente de la CIA, dicen otros, lo mató, ¿sí? Llegando John Lennon a su departamento, antes de subir, se le apareció ahí fans pidiéndole un autógrafo. Había salido el último álbum prácticamente, quería que se lo autografiara, y ahí lo mata. David Chapman, que se llamaba este tipo. Todavía está en la cárcel, cadena perpetua, ¿sí? Y ayer se cumplieron 39 años, porque fue el 8 de diciembre de 1980, 40 años tenía John Lennon en ese momento. Y bueno, no solo Yoko Ono, su viuda, sino millones, ahora sí que millones de personas, pues lloramos su deceso, y hoy pues hacemos un homenaje a John Lennon, dedicándole la música de hoy, la música de mañana, porque la producción de John Lennon es enorme, rica, productiva, estimulante, un gran músico, un gran poeta y un gran activista, por la paz del mundo, ¿sí? Va a ser de John Lennon. Vamos a irle llamando a Diana Patricia, a Diana Ávila, y nos vamos para la reflexión. La lectura. Para la reflexión. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. Para la reflexión. Pues estalló un escándalo en Buenos Aires y en México, porque el embajador de México en Argentina,
ahí en la sede diplomática de México en Buenos Aires, Ricardo Valero, que recién en agosto presentó sus cartas credenciales. Pues se filtró el día de hoy un video donde se le ve tomando un libro de una librería sin pagarlo, ¿sí? Dicen los diarios, pues se estaba robando un libro el embajador, y estalló el escándalo. Ricardo Valero, yo lo conozco a Ricardo Valero, él se salió del PRI en el 86, por allá junto con Porfirio Muñoz Ledo, ha hecho equipo con Porfirio Muñoz Ledo desde hace décadas y décadas y décadas, ¿sí? Se salió por ahí el 86 junto con Porfirio, con Cuauhtémoc. Andrés Manuel se salió 2 años después, en el 88, ya que Salinas no se inclinó por él, Salinas, presidente electo, no se inclinó por él para ser candidato del PRI a la gubernatura de Tabasco y se sale. Sí, pero ya Ricardo Valero ya andaba en la oposición con Cuauhtémoc Cárdenas. Es un diplomático de carrera, Ricardo Valero, una extraordinaria persona, ¿sí? No sé qué pasaría, quizá vaya a dar alguna explicación. El caso es de que se le ve ahí en la librería Atenea, una de las más emblemáticas de Buenos Aires, y alguien pues dio a conocer el video donde está sustrayendo un libro que vale $10, 180, 190 pesos mexicanos, es lo que cuesta. Aquí la pregunta que nos hacemos para la reflexión y que se la compartimos es, ¿por qué? ¿Por qué Ricardo? ¿Por qué Ricardo Valero hizo eso? Echando por la borda una carrera. Él fue subsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Miguel de la Madrid, ¿sí? Fue embajador en Chile en su momento, es diplomático de carrera y ha participado en múltiples eventos en el grupo Contadora, grupo que formó el gobierno de López Portillo para pacificar Centroamérica, y que ahí México jugó un papel fundamental. Ahí estaba Ricardo Valero, ¿sí? Y ahora seguramente estaba en el Colegio de México dando clases, y seguramente a instancias de Porfirio Muñoz Ledo, que tiene cierta influencia con Andrés Manuel, pues lo nombraron embajador de México en Buenos Aires, capital de Argentina, en Argentina, con sede en Buenos Aires. ¿Por qué lo hace? Sí, una brillante carrera diplomática, ahora va a ser recordado porque sustrajo un libro de 180, de 190 pesos, $10. Para la reflexión, ¿por qué lo hizo? Y también para la reflexión, ¿por qué los dueños de la librería, o quien haya sido, dio a conocer ese video? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? ¿Atropelló a una persona y habría que exhibirlo? Sin duda yo sería el primero a decir, sí, hay que exhibirlo, ¿sí? ¿Le hizo daño a alguien de una manera profunda? No. Sustrajo un libro de 180 pesos. ¿Realmente para los dueños de Atenea valía la pena? ¿Valía la pena que se exhibiera de esa manera a una persona de 76 años con esa brillante carrera diplomática? Queda para la reflexión.